Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos, a nuestro boletín informativo de Radio Universal correspondiente al día de la jornada, 23 de junio de 1936. Y vamos a comenzarlo, como siempre, delimitando nuestra línea editorial. Solo contra el fascismo se ha declarado beligerante el gobierno. Falange Española de las Hons en la clandestinidad está constreñida por la persecución a emplear métodos más cautelosos. El gobierno está satisfecho. Ya no se ven aquellas manifestaciones de gentes vociferantes con la mano extendida. Se ha vanagloriado Casares Quiroga. Sin embargo, el gobierno ha tenido que reconocer que no solo Falange Española de las Hons y ahora también la CNT son quienes crean perturbaciones a la República, sino también otros elementos del Frente Popular. Perturbaciones que tienen por origen la convicción por parte de esos elementos de que el desorden y la anarquía son estímulos necesarios para que la política del gobierno no incurra en tibiezas y conserve tenso su sentido revolucionario. Venga un poco de caos, un poco de anarquía, reclamaba hace unos días el órgano periodístico de Francisco Largo Caballero. Demanda incongruente, pues no se explica que reclame el caos quien consagra su esfuerzo a producirlo, pero grito revelador que descubre muchas cosas y señala cuáles son los verdaderos designios de las fuerzas obreras que hoy luchan por alcanzar la hegemonía en el movimiento socialista. Y vamos a una primera noticia publicitaria en Radio Universal antes de abrir nuestra página de información nacional. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Bien, pues abrimos ya nuestra página de información nacional en Radio Universal. El movimiento huelguístico generalizado por todo el país adquiere proporciones devastadoras. Es un verdadero asalto a la producción y además coincide con movimientos similares en otros países. Entre otro tipo de concesiones se pide el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral con vistas a mitigar el paro. Las consecuencias de estas huelgas van a afectar a la economía española. La situación económica y social requiere de una solución enérgica. El que fuera ministro de Gobernación del gobierno provisional republicano del comienzo del régimen, Miguel Maura, ha publicado en La Vanguardia un revelador artículo titulado «Nos equivocamos. La salvación está en una dictadura nacional republicana». Se trata de uno más de la serie de artículos que está escribiendo sobre la actualidad política nacional. Próximamente analizaremos la actitud del señor Maura ante lo que está ocurriendo. Y tenemos noticias de última hora en el campo de la información nacional que nos alcanzan nuestros compañeros de redacción. En Baracaldo, el gobernador civil de Vizcaya ha impuesto, atención, una multa de 250 pesetas al vecino Nicolás Peña por exhibir el sábado pasado colgaduras monárquicas. En esta misma localidad, por la mañana, cuando trabajaban en los viveros de Ibarguren, de la Diputación, varios obreros eventuales, se presentó un grupo de afiliados a Solidaridad de Obreros Vascos, quienes pretendieron que aquellos dejasen el trabajo, a lo que se negaron. Poco después de un monte próximo al vivero, se hicieron unos 20 disparos contra los trabajadores que se habían negado a abandonar su puesto de trabajo. Se investigan las causas de la espantosa explosión de grisú que se produjo el pasado sábado en las minas de Reunión, en Sevilla, y que causó la muerte de 10 obreros. En Málaga, la mañana de ayer, el joven Luis Guillermo Molina, de 23 años, obrero del arte textil, afiliado a la UGT, recibió un balazo en el cuello.
Fue trasladado a la Casa de Socorro y una vez curado pasó al hospital donde ingresó en grave estado. Y antes de pasar a la información internacional, vamos con otra noticia de publicidad en Radio Universal. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Y para abrir nuestra página de información internacional, los compañeros de redacción de Radio Universal nos alcanzan la última hora. En Francia, el gobierno del Frente Popular ha decretado la disolución del partido Cruces de Fuego del coronel Larroque. En el París del Frente Popular, la fiesta del Sagrado Corazón ha revestido extraordinaria brillantez. Miles de fieles asistieron a las celebraciones en el templo de Montmartre. El cardenal Verdier dio la bendición con el Santísimo al pueblo que ocupa toda la explanada del Sagrado Corazón. Y hasta aquí nuestro boletín informativo del día de hoy. Nos vamos a despedir, como siempre, con una melodía musical de nuestra propia selección. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Muy bienvenidos, queridos amigos, al 23 de junio de 2019. Ya les hemos dado antes la bienvenida al 23 de junio de 1936 en el noticiario de 1936. Y precisamente para explicarnos, darnos una perspectiva histórica de lo que es lo que estaba sucediendo, que les hemos narrado en el informativo previo, pues vuelve a estar con nosotros Teresa Cid. Ella es profesora de Historia del Pensamiento Político de la Universidad CEU San Pablo. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros, Teresa, un placer. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿quién era Miguel Maura, Teresa? ¿Por qué afirma que se habían equivocado? Propone una dictadura, nada menos, Miguel Maura, una dictadura nacional republicana, que no es una idea tan descabellada. Bueno, Miguel Maura era hijo de Antonio Maura, como todos sabemos, y pertenecía, por tanto, pues a ese grupo de políticos pues, del ámbito más conservador, monárquico también, pero que después, muy crítico con el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura que fue muy cuestionada en su momento y que después de alguna forma hemos visto cómo se han rehabilitado y reconocido pues, aspectos que se habían intentado de alguna forma pues, infravalorar. Entonces, este político, como otros, van, digamos, desplazándose desde el lugar natural en el que se encontraban hacia, con otros intelectuales españoles, pues fue de los que apoyaron sin lugar a dudas, con alegría, la llegada de la República. De hecho, en los primeros meses él fue ministro de la Gobernación en la República. Entonces, sin embargo, ahora estamos haciendo referencia a ese artículo que publicó en La Vanguardia diciendo nos hemos equivocado, sí. Hacia donde hay que ir es hacia una dictadura nacional republicana. Él, como otros que habían pues, apadrinado el advenimiento de la Segunda República y en su caso pues, intentando aglutinar un partido republicano centrista que hubiese pues, dado cuerpo a una república pues, más en una línea pues, burguesa, como podía ser Francia o el mismo Estados Unidos, sí. A la vista del desorden y del caos en el que se ven sumidos los españoles desde que se proclama la Segunda República, no puede, por menos de reconocer, nos hemos equivocado. Y él, al igual que otros intelectuales como Marañón, como Ortega, pues no es esto, Ortega no es muy rápidamente dice no es esto, ¿no? Pues Miguel Maura también reconoce su error y
sin ningún éxito, hay que reconocer, pues tenía en mente pues una idea de república que para nada pues estaba al alcance de las posibilidades históricas en ese momento. Por eso la república fue lo que fue, que no era lo que esperaban aquellos que la apadrinaron. Entonces, desde el punto de vista político, pues es un político pues de poco peso, porque no pudo hacer gran cosa, y bueno, pues incluso para él una experiencia muy dolorosa, siendo ministro de Gobernación, él que era un católico practicante, pues vio con impotencia, porque no le permitió hacer nada hazaña en ese momento, cómo se estaba llevando a cabo la quema de conventos y de iglesias, ¿no? Pues algo pues ciertamente pues trágico, doloroso y de una enorme pues impotencia por su parte. Entonces, bueno, pues en fin, quedó muy atrás de la figura de su padre y del papel histórico que ha desempeñado don Antonio Maura, sí, pero bueno, pues tuvo este buen deseo de reconducir, después de reconocer el error, la República, pero eso fue absolutamente imposible. ¿No? Teresa, ¿exhibir colgaduras monárquicas en los balcones era delito? Lo digo porque ¿existían partidos monárquicos en la República o estaban prohibidos? Por supuesto que existían partidos monárquicos en la República. Estaba el Partido de Renovación Española, que era un partido claramente monárquico, con representación en las Cortes y con figuras muy destacadas al frente del mismo. ¿Era delito? Pues si no era delito, por lo menos era falta, porque lo que se comentaba en estos días, y no es un hecho, digamos, aislado, sino que se produjeron más acontecimientos de este tipo, el gobernador civil de Vizcaya, en Baracaldo, impone una multa de 250 pesetas a un vecino de la localidad por poner en su balcón unas colgaduras monárquicas. Entonces, ¿qué pasaba en la República? Bueno, pues por supuesto era legal y se admitía el partido monárquico, pero como se admitía el que hubiese católicos, pero por todos los medios se intentaba de alguna forma el que hubiese la menor ostentación posible, que no hubiese pues una manifestación pública de sentimientos monárquicos, es decir, había bueno, pues, una actitud por parte de los republicanos de una clara hostilidad hacia el reconocimiento pues, de unos sentimientos. Es decir, es que un país no cambia de la noche a la mañana, y si ha sido durante siglos monárquico, pues ese arraigo de la monarquía no se puede eliminar, pero sí que de alguna forma se trataba pues, de acallar y en este caso bueno, pues, una falta con multa por simplemente poner en un balcón unas colgaduras. De 250 pesetas, que eran un dinerito en la época. Sí, el que las tuvo que pagar no sé yo si las tenía. Era un dinero importante, sí. Para finalizar, Teresa, ¿el Frente Popular francés, que ya está en el poder, era tan anticlerical como el español? Rotundamente no. El Frente Popular francés, en el periodo en el que estuvo gobernando, se centró mucho más en pues, objetivos sociales. Por ejemplo, pues, lograron incorporar a sus filas a mujeres cuando todavía no tenían reconocido ni siquiera el derecho al voto. Aprobaron pues, muchas medidas de un tono más social. Entonces, no tenían de ninguna manera esa actitud anticlerical que fue tan característica no solo del Frente Nacional, sino en general, del Frente Popular, sino en general pues de muchos grupos de partidos de izquierdas. Ese anticlericalismo es típicamente español. Sí, esa ferocidad anticlerical es genuinamente española, que ya vemos en el siglo XIX. Sí, bueno, la alternancia entre a lo mejor un clericalismo extremo en determinados momentos y como reacción
un anticlericalismo igualmente extremo, pero bueno, es una actitud típicamente española. Típicamente española. Francia respondía a otras coordenadas, tampoco podemos olvidar que en la Revolución Francesa Atroz. allí la Iglesia fue aniquilada, por tanto ya había poco que clericalismo ninguno. Nos tenemos que ir, Teresa. Ha sido un placer tenerte nuevamente con nosotros y a todos ustedes, queridos televidentes, pues hasta mañana, amigos. Adiós. Gracias.